decir algo. Le voy a contar un testimonio pequeñito. Yo le decía a mi hermana Grisel cuando empezábamos hoy en el tiempo de intercesión, que hay sermones, hay predicaciones que salen así, rápido, fácil, que uno termina y dice, wow, pero ya terminé, tremendo. No fue así con esta predicación. Yo le decía a mi hermana, prácticamente la parí. Las mujeres saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? La parí. Porque me acosté a las 3 de la mañana con un montón de cosas en mi mente y en mi corazón, y a las 6:30 Dios me había levantado de la cama otra vez con otro millón de cosas más en mi mente y en mi corazón. Así que la parí. No sé cuántas horas estuve ahí meditando y meditando en esta predicación, que creo es Dios que la está trayendo delante de nosotros. ¿Está listo para recibirla? Jeremías 7, del 21 al 28. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé, diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Esta es palabra de Dios. Padre, te bendecimos una vez más en esta hora. Te damos gracias, Señor, por tu presencia aquí en este lugar. Y ahora, Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra. Quita toda cosa que pueda interrumpir nuestra comunión contigo. Líbranos de toda distracción. Líbranos de todo entretenimiento. Que puedan estar atentos nuestros oídos, nuestra alma, nuestro corazón a tu palabra y a tu voz en esta hora, Dios. Y conviértenos en esta hora no solo en oidores, sino también en hacedores de tu palabra bendita. En el nombre de Jesús oramos, y a Él sea la gloria ahora y por siempre. Amén. Puede sentarse. A ver, ¿alguien sabe qué día es hoy? Porque a veces no sabemos ni los días que estamos viviendo. Hoy es 4 de noviembre. Y de casualidad, aunque yo no creo en las casualidades, ¿alguien sabe, alguien tiene idea, alguien está consciente de cuán importantes son estos días que ahora mismo estamos viviendo y los que están por venir? ¿Seguro? Mire, yo puedo hacer hoy 2 cosas. Número 1, puedo tomar cualquier texto de la Biblia y tener con ustedes una predicación que yo llamaría fácil, que sea agradable a sus oídos, pero que a la vez no me meta a mí ningún problema. O número 2, puedo dar la palabra que Dios quiere dar para nosotros en este tiempo, en nuestro contexto y para la situación
que nos refresca, ¿verdad? Mas qué difícil es para el mensajero de Dios, para el pastor, para el profeta, comunicar una palabra que para él mismo no es agradable, ni es algo con lo que se sienta a lo mejor cómodo, a gusto. Una palabra que a lo mejor no es lo que yo quisiera o lo que a mí me gustaría decir en esta hora, pero un mensajero de Dios, un profeta, un pastor no está ahí, no ha sido llamado para decir lo que él quiere decir, lo que a él le gusta decir, lo que él cree que es mejor o más conveniente, al menos no uno que sea verdadero, sino para decir lo que Dios quiere decir. Amén. Lo que Dios le manda a decir. Amén. Un fiel mensajero de Dios, un buen pastor, un profeta, un verdadero profeta, no ejerce su función, no ejerce su ministerio para decir lo que todos quieren oír, sino para decir lo que todos deben oír. Ahí hay una diferencia bien grande, por cierto, entre lo que es ser un verdadero siervo o sierva de Dios y lo que es un comerciante de la fe. Por tanto, si lo que Dios me ha mandado a decir hoy a usted no le gusta, no es de su agrado, con mucho amor le digo, lo siento mucho, pero esto es lo que Dios me ha mandado a decir y yo estoy aquí para cumplir su voluntad y no la mía. Amén. Escúchame bien, desde siempre, pero especialmente en medio de estos tiempos que vivimos, yo siento que Dios nos ha llamado a todos a cumplir y a ejercer una función profética. Y de eso quiero hablarles en primer lugar en esta mañana, de cuál es la función o el oficio de un profeta en la Biblia. Y lo primero que quiero que sepan es que me atrevo a adentrarme a este mundo, a esta verdad, con temor de Dios y con temblor, porque hoy en día abundan los profetas. Hoy en día cualquiera se llama, cualquiera se dice, se pone el título de profeta y hasta alardea de él con orgullo. Pero la verdad es que aunque cualquier persona puede ser llamada por Dios para ejercer una función o un oficio de profeta, aún la persona más sencilla y más humilde, en realidad son pocos, muy pocos los que Dios les da realmente ese don y ese ministerio. Porque es un don, escúcheme, es un don, es algo que Dios da, es una capacidad extraordinaria y sobrenatural que una persona recibe de Dios para cumplir una función específica. No es algo que se aprende. No existen las escuelas de profetas. Eso es un invento, créanme, de ahora, de estos tiempos del siglo XXI, que por cierto, ni en la Biblia está. Dígame, le reto, búsqueme dónde, con tantos profetas que tuvo el pueblo de Dios, dígame dónde dice la Biblia que había una escuela de profetas. ¿Dónde? Si usted estudia la cultura hebrea, poco lo va a encontrar por ningún lugar. Los profetas recibían de Dios las visiones, las palabras, los mensajes, y así mismo como lo recibían, tenían que comunicarlos. Vaya conmigo, por ejemplo, al libro del profeta Amós, porque hay un libro en la Biblia que se llama Amós, por cierto, si usted no lo sabía. Alaba lo que vive. Es un librito que parece tan pequeño e insignificante. Déjenme hablarle de Amós. Amós capítulo 7, versículos 14 y 15. Escuchen las palabras que el profeta Amós le dijo al sacerdote Amasías. Repito, Amós 7, 14 y 15. Dice: entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza
explicarle qué quiere decir esto de soy boyero. Cuidador de bueyes. En el municipio de Boyero. Boyero era un cuidador de bueyes. Alguien que cuidaba los bueyes. Amós era cuidador de bueyes. Y fue allí de esa manera, cuidando los bueyes, recogiendo incluso cosas silvestres que Dios le habló y le dio un mensaje para su pueblo Israel. ¿Cuánto alaba a Dios? Dígame, ¿qué instrucción teníamos? ¿A qué escuela de profetas había ido? ¿Quién le había enseñado a ser profeta del Dios Altísimo? Nadie. Escúcheme, absolutamente nadie. Porque no se necesita aprender. Lo único que se necesita es ser llamado por Dios para ese oficio y recibir de Él lo que Él quiera darnos para comunicarlo a su pueblo. Amén. ¿Y qué hacía el profeta? ¿Cuál era su función? Anunciar, proclamar, decir el mensaje que Dios le había dado de forma íntegra, de forma fiel, sin añadir ni quitar absolutamente nada, aunque lo que tuviera que decir no le hiciera cosquillas a nadie, aún sabiendo que algunos hasta se ofenderían y le emprenderían contra él y su fama o su buen nombre o su reputación hasta estarían en riesgo. Aún a pesar de eso, el profeta tenía que ir y dar su mensaje. Y ese mensaje muchas veces tenía que ver con el futuro, pero muchas veces también era para el tiempo presente. Déjenme explicarle esto. No sé por qué nosotros siempre caemos en la trampa de creer que los mensajes o las visiones de un profeta siempre tenían o tienen que ver con algo que va a suceder en el futuro, como si fuera una predicción. Pero en realidad muchas veces el mensaje del profeta era o es un análisis que Dios ha hecho de la situación presente, de cosas que la persona o el pueblo ha hecho o dejado de hacer delante de la presencia de Dios, y por eso Dios le está llamando al arrepentimiento, a la humillación, a volverse a Él, porque si no habrán consecuencias, habrá precio que pagar. Muchas veces los profetas tenían que denunciar el pecado que el rey o el pueblo habían cometido o estaban cometiendo, y créanme, eso era bien peligroso. Les podía costar no solo el rechazo, la cárcel, el encierro, les podía costar hasta la vida, como efectivamente a muchos de ellos les sucedió. Jeremías, por ejemplo, de quien tomamos el texto que leímos al principio, fue encerrado en una cisterna. ¿Usted sabe lo que es ser encerrado en una cisterna? Por solamente decir lo que Dios le había mandado a decir a su pueblo y que no le gustó para nada al rey. El profeta Elías fue tan duramente perseguido que hasta un día, dice la Biblia, que deseó que Dios le quitara la vida por decir lo que tenía que decir y hacer lo que tenía que hacer. Amós fue denunciado ante el rey por los propios sacerdotes. Y si vamos al Nuevo Testamento, a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. ¿Por qué? Por decir la verdad, por decirle al rey: mira, estás viviendo con la mujer de tu hermano. ¿Qué es eso? Por decir la verdad, a este profeta de Dios le cortaron la cabeza. ¿Y qué decir de Jesús, nuestro Señor, a quienes matamos en una cruz, levantando falsos testigos porque su palabra y su enseñanza no le convenía a los fariseos, no le convenía a los sacerdotes, les resultaba incómoda? Pero nadie, escúcheme bien, nadie, ninguno de estos profetas de Dios que he mencionado, y mucho menos Jesús, nuestro Señor y Salvador, dejó de decir lo que había recibido de Dios, lo que Él quería comunicarle a su pueblo, lo que Él les había mandado decir. Todos fueron valientes, todos fueron fieles, todos fueron obedientes y todos fueron imparciales a la hora de dar el mensaje de Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Aunque al rey o al pueblo que tenía que comunicar el mensaje,
sus amigos les cayesen bien. El mensaje iba, era dicho de todas maneras. Y como decimos los cubanos, mire, ni había socialismo, porque nosotros entendemos muy bien ese término, ¿verdad? Como es mi amiguito, pues, no lo voy a llevar más suave. No había ni socialismo ni favoritismo. Si Dios te decía, tienes que decirle al rey, profeta de Dios, el verdadero, aunque el rey fuera mi amiguito, y se lo decía, de parte de Dios. Alaba al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque pesaba más en ellos el hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quería que se dijese en su nombre, que cualquier interés personal. ¿Saben qué? Yo siento que Dios nos ha llamado también a nosotros a ejercer una función profética. Creo que el don y el oficio como profeta, por supuesto que no se ha acabado hoy en día. Yo creo que en lo que dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice muy claramente en 1 Corintios 12 y 14, que este es uno de los dones que el Espíritu Santo le da a su iglesia, como Él quiere y a quien Él quiere. Amén. Amén. Pero más allá del don o el oficio como profeta, tú y yo y la iglesia toda está llamada a ejercer, a cumplir una función profética en medio de los tiempos, del contexto y la sociedad que nos ha tocado vivir, cualquiera que esta sea. Así siempre ha sido y así siempre tiene que continuar siendo, para honra y gloria de Dios. Amén. Y cuando yo hablo de ejercer una función profética, estoy hablando de ser valientes para, en obediencia a Dios, levantar la voz, para anunciar, para proclamar, decir lo que Dios tiene que decirle a este mundo hoy, lo que Dios tiene que decirle a su pueblo hoy, lo que Dios tiene que decirle a su iglesia hoy. Amén. Hablo de ser capaces de decir lo que hemos hecho o lo que hemos dejado de hacer ante la presencia de Dios, y de denunciar al pecado, de denunciar lo que está mal hecho, de denunciar lo que está sucio, depravado, corrompido y que se está haciendo en este presente que estamos viviendo y que nos está alejando de la bendición de Dios. Hablo de llamar a este mundo, a las personas, a las instituciones, al arrepentimiento, a la humillación, a volvernos a Dios, porque si no, habrán consecuencias que pagar, o no las estamos pagando ya. Hablo de decir con amor, pero con firmeza, valientemente, con imparcialidad, venga de donde venga y sea quien sea, sin socialismo ni favoritismo hacia algo o alguien en particular, lo que tenemos que decir de parte de Dios. Amén. Hablo de estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, aunque sea peligroso, aunque seamos rechazados y seamos perseguidos por el mundo entero. Alaba al Señor. A Jeremías le tocó hablarle a una nación, al pueblo de Dios, que se había apartado de él, que lo había abandonado por creer y servir a otros dioses y andar desenfrenadamente en sus propios caminos, sin temer en absoluto a Dios y siendo bien soberbios, siendo bien autosuficientes para creer que como eran el pueblo de Dios, nada malo les sobrevendría por ellos. A Jeremías le tocó hablarle a ese pueblo. Por eso Dios le mandó que le dijera a su pueblo, ahí está en el versículo 23 del capítulo 7 de Jeremías, que escucharan su voz. Dios le dijo a Jeremías, dile a mi pueblo que escuchen mi voz, que yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo, que anden en todo camino que yo les he enseñado. ¿Para qué? Para que les vaya bien. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres que te vaya bien, sí o no? No, porque los veo muy escuelos, muy parcos para hablar. ¿Quieres que te vaya bien? Tienes que oír la voz de Dios y obedecerla. Amén. Si quieres que te vaya bien, tienes que hacer eso. Porque si no, las cosas no te van a ir bien, no te van a salir bien de ninguna manera. Eso es lo que Dios le dijo a Jeremías que le dijera a su pueblo. Dile que me escuchen, que no sean soberbios para que las cosas les vayan bien.
a ir bien, va para atrás como el cangrejo, hermano. No para atrás. ¿Sí o no? Y eso es lo que Dios estaba diciendo a Jeremías que le dijera a su pueblo. Definitivamente la raíz de muchos de nuestros males, de los males que azotan a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestra nación, que cada día se profundizan más y se hacen más graves, es nuestra separación de Dios, nuestra desobediencia a su palabra, a sus mandamientos. Dice el texto de Jeremías que estamos siguiendo, que a pesar de que Dios le envió a su pueblo muchos profetas para alertarlos de esa situación y corregirlos de sus malos caminos, dice el versículo 26, que ellos endurecieron su cerviz, su corazón, e hicieron peor que sus padres. Tú pues, termina diciendo el versículo 27, les dirás todas estas palabras. Tú tienes que ir y decírselas, porque así tenía que ser el profeta. Tú pues le dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Yo creo que la palabra es muy clara, hermano, en este sentido. Dice Dios, tú les dirás, aunque no te escuchen, tú alzarás tu voz y les dirás, porque esa es la función de un profeta. Por ejemplo, Dios le dijo a Josué, vaya conmigo, Josué capítulo 1, versículos 7 y 8. Dios le dijo a Josué estas palabras: solamente esfuérzate. Todo el mundo se sabe esa palabra, qué linda, ¿verdad? Las otras palabras más duras no las sabemos, las palabras lindas no las sabemos, ¿verdad? Ok, vamos a esta palabra linda. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra a la derecha, ni a siniestra, no porque a la izquierda sea siniestra, mano, no porque se dice así, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Escuchen, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Es un aplauso al Señor, aleluya. Escucha la voz de Dios, la obedece y Dios te prospera y te bendice. No lo obedeces, prepárate a sufrir. Más simple no puede ser, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Tú y yo, nuestra familia, nuestro hogar, nuestro matrimonio, esta iglesia, este país, aún el mundo en que vivimos, si no aparta a Dios de tu lado, de su lado, ni tampoco se aparta de su palabra, sino que medita en ella y la guarda de noche y de día y se acuerda de él y lo llama y lo invoca y pide su dirección y su intervención. Si hace eso, entonces Dios hará prosperar su camino. Sí. Y todo le saldrá regular. Bien. ¿Cuánto? ¿Sabes? Muy bien. Aleluya. Mas si sacamos a Dios de nuestras vidas y de todo lo que hacemos, como efectivamente aquí se está haciendo, si ya no se clama a Dios ni se invoca su nombre, como efectivamente está sucediendo, si dejamos de guardar su palabra y le damos paso a lo sucio, a lo pecaminoso, a lo que a Dios no le agrada y a lo malo llamamos bueno y viceversa, como también está sucediendo, o si se favorece a los ricos aplastando a los pobres, o se promueve la guerra para mantener la paz, tienen que haber voces proféticas que se levanten y denuncien lo que está mal delante de la presencia de Dios. Venga de donde venga y sea quien los promueva y los lleve hacia adelante. Amén. Escúcheme, no hay ni habrá paz, ni bendición, ni salud, ni prosperidad para nadie, para ninguna vida, para ningún pueblo, para ninguna nación que esté a un lado de Dios. ¿Cuánto sufrimos los cubanos por nuestra Cuba?
Cuba echó a un lado a Dios. ¿Es verdad? Cada nación, pudiéramos preguntarle a los mexicanos, pudiéramos preguntarle a los nicaragüenses, ¿hay alguna otra nación aquí? Los venezolanos, ay sí, a la hora que vive. Cada vez que hemos echado a un lado a Dios, ha habido consecuencias que pagar y bien duras. A lo mejor no las ves inmediatamente, pero en el tiempo se ven, son evidentes. ¿Sí o no? Cuando una nación, cuando un pueblo, cuando una vida, cuando una familia echa a un lado a Dios, siempre habrá consecuencias que pagar. Escúchenlo, ahí dice la palabra del Señor. Dice el Salmo del 127, verso 1, que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Sea lo que sea, lo que estemos construyendo o queramos construir, una vida, una carrera, una familia, una nación, si Dios no está allí presente, involucrado 100% en ese proyecto, todo el trabajo, todo el esfuerzo que se despliegue será en vano. Porque así lo ha dicho Dios en su palabra. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el presidente de este país no habla con Dios, no consulta con Dios, no pone las cosas en manos de Dios, no deja que Dios le dirige, por mucho que trabaje o por mucho que se esfuerce, no va a llegar a ningún lado. Porque la palabra de Dios se cumple. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Pero también dice Dios en su palabra en Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Así que si en un momento determinado, o tú o yo, o una familia, o una nación, echado a un lado de Dios, se vuelve a Él, Dios le perdona, Dios le restaura, Dios le levanta y Dios le sana en el nombre de Jesús. ¿Cuánto alabamos al Señor? Esto es lo que yo tengo que decirte hoy de parte de Dios. Porque eso es lo que tú y yo también debemos decirle al mundo, a esta ciudad de Miami, a esta gran nación hoy. Es lo que debemos también hacer esta semana cuando salgamos a votar para decidir el rumbo, el destino de esta gran nación. ¿Estamos bien? Yo no estoy aquí para hacer un discurso político. Hay bastante política haciendo discursos. Yo no vivo todos los días en mi casa, recibo hasta 400 llamadas para que vote por no sé quién, ya no sé ni por qué votar. ¿Me entiendes? Sí, sí. Yo estoy aquí para decirte que los cristianos tenemos que buscar hacer siempre la voluntad de Dios. Lo que nosotros entendemos es mejor. Está de acuerdo a sus planes, está de acuerdo a sus propósitos, está de acuerdo a su palabra. Porque si tú y yo no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Si tú y yo no lo hacemos, va a venir otro a ocupar nuestro lugar. Va a venir otro a elegir a quien realmente no debe estar en ese lugar. Créame, usted y yo tenemos una función que cumplir en esta semana. Y créame que para usted y para mí tienen siempre que pesar más nuestros principios y nuestra fe a la hora de tomar alguna decisión que nuestros gustos o nuestros intereses personales. Tienen que pesar. Si hubiera sido por gusto o por conveniencia personal, jamás Nehemías hubiera desarrollado un ministerio profético tan poderoso y tan extenso como el que se desarrolló. Porque ¿a quién le gustaría ser despreciado, ser humillado, ser echado en el foso, en el fondo de una cisterna, sin comida ni bebida? ¿Qué dinero, qué fama, qué posición social pudiera ser más importante que la vida misma, que la salud, que la salvación de tu alma? Los seres humanos siempre vamos a ser tentados por lo material, por lo que nos conviene, lo que es para nuestro disfrute o para nuestro provecho. Por eso muchas veces nos hacemos los de la vista gorda ante
Fíjense como lo estoy diciendo. Le gustaba, por ejemplo, bailar. A ver, sean sinceros, levántame la mano. Como tenemos bailadores aquí. Ay, qué bueno se me va a poner esto ahora mismo. Qué bueno se me va a poner esto ahora mismo. Imagínense que a usted le gusta bailar y alguien viene a invitarlo a bailar. Vamos a despatillarnos. Y eso es una debilidad suya. Como se dice ver la gente mover el esqueleto. Imagínense qué dice. Vamos a ir a, yo no sé, porque creo que no conozco nada. Vamos a ir a una discoteca por ahí, vamos a bailar la noche entera. Te pago todos los gastos. ¿Sabes qué? Nada que ver. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mantente firme en tus principios. Mantente firme en tu fe. En lo que tú sabes que a Dios le agrada. Y dile que no. Dile que no al pecado. Aprende a llamarlo por su nombre. Aprende a decirle que no. Y mantente firme en tus principios. Y deja a un lado lo que a lo mejor a ti te gusta o te conviene. ¿A quién lo ha dicho en un momento determinado una mentirita piadosa, como decimos nosotros los seres humanos? O ha ocultado o adulterado incluso información para recibir algún tipo de beneficio que da el gobierno. Aún sabiendo que eso delante de Dios está mal. Más que lo que a ti te guste o lo que a ti te conviene, a que por encima de todo eso pesen siempre más tus principios y tu fe para no hacerlo. Amén. Si algo está mal aquí y en la China. Si algo está mal, venga de donde venga, y quien quiera que lo diga o lo promueva. Si el presidente Obama dice que está bien que los homosexuales se casen, aunque tengamos que nadar contra la corriente o pagar un precio por ello, nosotros los cristianos tenemos que levantar la voz para decir: eso no está bien. Porque eso a Dios no le agrada. Y de igual manera, y lo digo con todo respeto y amor, si mañana el candidato Romney dice que las mujeres solo sirven para estar en la casa, o como lo oí a alguien decir, para mí no hay declaración más desacertada que si una mujer es violada es por voluntad de Dios. Yo alzo mi voz para decir, sea quien lo diga, no me importa si es demócrata o republicano, es independiente o es partido verde o el rojo, no me interesa. Lo que está mal delante de Dios. Amén. Diga quien lo diga. Y de mí y en ti tienen que pesar más siempre nuestros principios y nuestra fe que cualquier favoritismo hacia algo o hacia alguien. Diga quien lo diga, lo que está mal, y lo denuncio delante de Dios. Amén. Tienen que pesar más nuestra fe y nuestros principios que cualquier otra cosa. Sé un cristiano genuino, real, verdadero, que no le pasa la mano al pecado, sino que lo llama por su nombre, al pan y al vino vino, que denuncia lo que está mal delante de Dios, que se humilla, que se arrepiente, que clama al Señor, porque los que hacen eso, Dios les hará prosperar su camino y todo les saldrá bien. La Biblia dice en Proverbios, esto lo trajo Dios a mi mente ahora, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alaba lo que él vive. Bendito sea Dios. Si eso es lo que nosotros hacemos el próximo 6 de noviembre y siempre en nuestra vida, esta nación, esta gran nación será levantada y puesta en alto una
la iglesia, la nueva iglesia cristiana del Dorado, Dios la hará prosperar en su camino. Y todo lo que haga y todo lo que emprenda en el nombre de Jesús le saldrá bien. Yo no sé tú, pero yo alzo mi voz, una voz profética para decir, para gritarle a todo el mundo que con Dios todo. Sin Dios no somos nada. Que es ahí donde radica el éxito, la bendición, la prosperidad, tanto material como espiritual. No solo para esta nación, sino también para cada uno de nosotros. El mantenernos fieles y firmes en nuestros principios y en nuestra fe, por encima de nuestros gustos, de nuestra simpatía o intereses personales. Amén. Hay alguien que el próximo 6 de noviembre y durante toda su vida quiera votar por Cristo. Ese ha sido falla. Ese es lo que promete, lo cumple. Se no engaña. Ese es fiel y sabe cumplir sus promesas como nadie lo hace. Hay aquí en esta mañana alguna persona que nunca haya dado su corazón a Cristo y hoy lo quiere hacer, porque este es un buen momento